la colaboración de... Y Carlos Arredondo aborda el tema que precisamente con el que abrimos la sección de comentarios, que son los famosos memorándum con el que Andrés Manuel López Obrador pues prácticamente ordena a su gabinete ignorar la Constitución. Carlos, un gusto saludarte como cada jueves. Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Marcela, auditorio, muy buenos días. En efecto, la más reciente ocurrencia del presidente López Obrador ha sido regalarnos en Semana Santa la idea de que un memorándum, por el solo hecho de llevar estampada su firma, es suficiente para eliminar una parte de lo que dice la Constitución, o si se prefiere, para que los miembros de su gabinete no estén ya obligados a obedecer lo que ordena la Constitución. Lo que más llama la atención al momento de leer el documento que el martes pasado remitió el mandatario a sus secretarios de Hacienda, Educación y Gobernación, es el hecho de que, aun cuando técnicamente es una orden ejecutiva, el texto parece más bien una coartada para el futuro o una fórmula discursiva que busca un lugar en la historia. La observación parecería nimia, pero no lo es, pues la forma en la cual está redactado este documento retrata de cuerpo entero las verdaderas vocaciones del titular del Ejecutivo, de espaldas a su manida repetición de frases juaristas y liberales como aquello de que al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. López Obrador en realidad muestra un profundo desprecio por el Estado de Derecho. El memorándum presidencial es, técnicamente, lo que en el campo del derecho se conoce como acto de autoridad, es decir, una acción material de un servidor público mediante la cual ejerce alguna de las funciones que la Constitución y las leyes le tienen conferidas. En la democracia, el acto de autoridad tiene una característica distintiva, una característica sin la cual no es un acto democrático, sino una evidencia del ejercicio autoritario del poder, y esa característica es que para ser legítimo, el acto de autoridad se debe fundar y motivar. ¿Y qué quiere decir fundar y motivar? Fundar significa señalar específicamente la norma jurídica en la cual se encuentra contenida la facultad que se pretende ejercer. Para el caso que nos ocupa, implicaría que el presidente se hubiera tomado la molestia de decir que lo que ordena a sus subordinados lo hace con base en el artículo fulano o sutano de la Constitución o de tal o cual ley. Pero citar una norma no es suficiente para que un acto de autoridad sea legítimo. Adicionalmente, dicho acto debe motivarse, y eso quiere decir explicar por qué la norma jurídica que se invoca como sustento es aplicable al caso concreto. En el ejemplo que analizamos, implicaría que el presidente dijera por qué los artículos sutano o mengano de la Constitución o de las leyes le permiten efectivamente, de manera legítima, dar la orden específica que está girando a sus subalternos. Quien haya leído el memorándum del presidente habrá notado que el texto no contiene una sola referencia a la Constitución o a ley alguna que permita apreciar que López Obrador efectivamente se ciña a su discurso de legalidad, ese discurso que repite de forma incesante sus conferencias mañaneras. Tal hecho demuestra, una vez más, lo que hemos dicho en este espacio en múltiples ocasiones. El presidente no es un demócrata, sino un individuo con peligrosas pulsiones autoritarias que recurre a la Constitución, a las leyes, a la historia, solo cuando sirven a sus intereses, pero las ignora y las pisotea sin consideración alguna cuando le vienen ganas. Hasta aquí el comentario. Pero en este sentido, ¿qué tipo de contrapeso pudiera tener el Ejecutivo para estos excesos? Bueno, el contrapeso natural tendría que ser, como ya lo han dicho varios legisladores del país, el Poder Judicial. El Poder Judicial tendría que interponerse en el proceso de la pretendida decisión del presidente de ignorar lo que dice la Constitución en materia educativa. Pero eso requiere necesariamente que haya interlocutores que contradigan al presidente frente al Poder Judicial.
También el poder legislativo, me parece, podría realizar algunas acciones que son más de índole política, pero que tienen un peso específico, como realizar un pronunciamiento, lanzar un extrañamiento al titular del Ejecutivo y, digamos, como llamar la atención respecto de que nuestra Constitución dice claramente que el arreglo democrático que México ha escogido para organizarse tiene que ver con la división de poderes. Y la Constitución es muy clara al señalar que no es posible, no es estable, que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia más de uno de los poderes de la Unión recaiga en el mismo individuo. Y si el presidente pretende que con un memorándum él puede ignorar la Constitución, lo que estaría haciendo es suplantar al legislativo en su papel de órgano que es el encargado de modificar las leyes. Y eso, me parece, el Poder Legislativo tendría que hacerlo ver con mucha energía. Pero sobre todo, me parece, el contrapeso más importante tienen que ser los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que darnos cuenta y tenemos que cobrar conciencia de que esta idea de la división de poderes no es una ocurrencia, no es una buena frase de discurso, sino que es un modelo que en casos como este demuestra de manera prístina lo peligroso que es que esa división no exista o que en los hechos se diluya. Pero dice el presidente López Obrador que el gobierno es como un elefante reumático que es difícil empujar y que para moverlo ha decidido tomar medidas mediante estos memorándums. ¿Se justifica? Por supuesto que no. Esa es la frase de un autócrata. El presidente sin duda tiene razón cuando dice que el gobierno es como un elefante reumático. El problema es que él, investido en esta aura de superioridad moral, legal, que parece creer tener, pues ha decidido lo que Alejandro Magno frente al nudo gordiano, sacar la espada, decapitar al elefante y así sustituirlo por un animal más dócil que haga exactamente lo que él quiere, cuando él quiere y en la forma en la que él quiere. La solución frente a un elefante reumático que no se mueve rápido es curar al elefante, quitarle las reumas, lubricarle las articulaciones, ejercitarlo, dotarle de los instrumentos necesarios, eliminarle los obstáculos en el camino para que el elefante se mueva con agilidad, pero no matarlo y sustituirlo por un animal que solamente obedezca a mi voz. Porque lo que está diciendo el presidente en el fondo es: el gobierno es un elefante reumático que no hace lo que yo quiero, que eso es lo que debería ocurrir, porque yo aquí soy una suerte de Tlatuani investido con poderes metaconstitucionales que tiene la posibilidad de decidirlo todo solamente al influjo de su voluntad. Ahora, comparto contigo y con el auditorio este fragmento de la columna Bajo Reserva para escuchar tu punto de vista al respecto. La publican los periodistas del Universal y que titulen este fragmento: muy bonito el memorándum, pero ¿y los alumnos? Organizaciones civiles dedicadas a analizar la educación en México ven que mientras la clase política discute si el memorándum del presidente López Obrador para derogar la reforma educativa es válido o no, los estudiantes de nivel básico en México siguen recibiendo pésimo nivel de enseñanza. Los grupos han notado que el debate sobre cómo mejorar las escuelas y cómo mejorar el aprendizaje ha quedado eclipsado. Otro sexenio más por el magisterio y sus marchas, así como por el enfrentamiento político entre gobierno federal y sus opositores en el Congreso. Del lado de la sociedad civil, la principal petición no gira en torno al dictamen firmado por el presidente, sino que la decisión se enderece y vuelva a lo más importante, los alumnos. ¿O es acaso que los derechos sindicales son más importantes que la educación? Es lo que dice Bajo Reserva, y en ese sentido va mi pregunta hacia ti, Carlos. El hecho de que, bueno, sí, por un lado, pues es reprobable y criticable el hecho del memorándum en sí mismo, pero también, más allá del continente, irnos al contenido, que es el hecho de derogar la ley educativa de 2013 y darle de un plumazo y
pues dejar ahora sí que en vilo el sistema educativo mexicano. Sí, creo que las dos observaciones son importantes, pero una y otra tienen que ser dimensionadas de una manera muy clara. En el caso del memorándum, la discusión es importante porque se trata de un acto que va mucho más allá de solamente el tema de la reforma educativa. Si se le permite al presidente que haga esto, lo que estamos planteando es que hemos sustituido el régimen democrático en México por una autocracia, por el gobierno de un solo individuo en el cual solo su voluntad cuenta. Esa es la gravedad de lo del memorándum, más allá de que es grave el tema de la educación. La gravedad de lo del memorándum es que demuestra que en la silla del águila está sentado un individuo que no cree en la democracia, que no cree en la Constitución y que no cree en las leyes, sino que siente que está imbuido de poderes divinos quizás, que le permiten hacer lo que le venga en gana y lo que él desee, y que solo el hecho de desearlo es suficiente para revestirlo de legalidad. Esa es la parte que me parece que necesitamos dimensionar con claridad, porque no estamos hablando solo de la cosa educativa o de la reforma educativa cuando hablamos del tema del memorándum. Oye, en el otro punto... Sí. Carlos, nada más déjame, buenos días, primero te saludo, te interrumpo porque quiero que me digas algo. Si esto lo dejamos pasar así, como si nada, se está sentando un precedente. Rápidamente pudieran repetirse los casos de los memorándums o las decisiones totalmente personales, alejadas de la división de poderes que es el legislativo, evidentemente, y el ejecutivo, y el judicial aparte, pero finalmente como la decisión de las leyes recae específicamente en el legislativo. ¿Tú crees que veamos más de este tipo de conducta? Bueno, es que fíjate, qué bueno que me haces esta pregunta porque me da pie para decirles una cosa que no ha sido pública o no ha sido muy pública, pero es que este es el hilo conductor del discurso presidencial de veras. Esto de los memorándum que no tienen fundamento jurídico es por lo menos la segunda vez que ocurre en este sexenio. Con el tema de las pipas, también el presidente le envió un memorándum a los secretarios de Hacienda, a los secretarios de Relaciones Exteriores, de la Función Pública y de Energía, así como la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, para que fueran a Estados Unidos y se gastaran el dinero en las pipas sin licitar esto. Y el memorándum que les mandó tampoco tiene un solo fundamento jurídico, nunca cita ninguna norma, ¿sí? Pero esa licitación de alguna manera se justifica por la emergencia. No se justifica, no tiene justificación alguna. Pero es que la emergencia luego juega ahí un papel, y lo platicamos aquí en algunas ocasiones, pero es muy diferente una licitación y una situación de estas a ir por encima de la ley. Pero es que en el caso de las pipas también se fue por encima de la ley y la Constitución. Lo que quiero decirte es que esta es una tendencia, no es un hecho aislado lo que acaba de ocurrir. Este hecho ha sido muy público y se ha discutido mucho. Yo estoy haciendo una investigación periodística respecto al caso de las pipas y ya tendremos oportunidad de platicarlo más adelante. Pero, para responder concretamente a tu pregunta, por supuesto, sería un muy nocivo precedente el dejar pasar sin discusión un episodio como este, en el cual lo que el presidente nos está diciendo, firmado por su puño y letra, es: la Constitución y las leyes dicen lo que yo digo que digan. Es la reedición de aquella manida frase de la dictadura perfecta, diría Vargas Llosa, de ¿qué horas son las que usted diga, señor presidente? ¿Y dónde queda la ley de administración pública federal, por ejemplo? Bueno, pues ahí es otra vez. Los ciudadanos necesitamos cobrar conciencia del tema. El Poder Legislativo tiene que hacer su papel, pero sobre todo el Poder Judicial tiene que intervenir en el caso de que un ciudadano se lo pida. Toda proporción guardada, este asunto es idéntico a aquella orden ejecutiva con la cual Donald Trump ordenó que no se permitiera más el otorgamiento de visas para habitantes de determinados países del mundo a los que declaró que eran que hospedaban terroristas, y un juez de Hawái dijo: no, señor presidente, usted no tiene facultades para dar este tipo de órdenes, y entonces su orden ejecutiva queda sin efecto. Claro. Eso tendría que hacer, más o menos, la Corte. Muy bien. Carlos, ¿algún punto de contacto?
Estoy en Twitter como @cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Gracias, buenos días.